A nosotros nos sale natural ser leyenda. Porque al final no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir yo soy de P fucking R. Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijueputas de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicon. P fucking R, ey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Barea, el que fue campeón, primero que LeBron. Puerto Rico sigue sufriendo apagones que dejan a decenas de miles sin luz. Esta explosión dejó a todo Puerto Rico a oscuras en abril. Y en agosto, uno de los hospitales principales del país estuvo casi 20 horas sin electricidad. Todo esto después de que la distribución de energía en Puerto Rico pasara a manos de una compañía privada. El gobierno le otorgó un contrato multimillonario a una compañía de Estados Unidos y Canadá llamada Luma Energy, y le prometieron al pueblo que el servicio sería mejor. Pero según las métricas del mismo gobierno, ahora los apagones son más largos. El resultado es estudiantes que hacen sus asignaciones a oscuras, enseres dañados y personas que no pueden conectar su equipo médico en casa. A la vez, el pueblo puertorriqueño ha visto 7 aumentos consecutivos en la factura de luz, mientras que los ejecutivos de Luma cobran salarios nunca antes vistos en la Corporación Eléctrica de Puerto Rico. Y hay gente que está perdiendo la paciencia y protestando en las calles. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está bien cabrón. Ey, está bien cabrón. Puerto Rico está bien cabrón. Ey, ey, pichea Maldiva. Yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' redes. Un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the calentón. Creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Esta soy yo. Te están desplazando al boricua nativo de aquí. Ajá. Con la famosita carta de los 30 días y toma y te tienes que ir. ¿Y ahora para dónde cojo? Y si lo que me cobran allí donde yo puedo no me va a dar con lo que yo me gano. Lo que pasa es que lo que hay es unos grandes intereses allí. Y está pasando en Puerto Rico completo. Y vamos a ser extranjeros en nuestra propia patria.
tenemos que movernos, dama, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Vamos, chicos, a hablar menos y a comer con calma. Sírvanse que ustedes son visitas, ustedes... Yo hace tiempo no comía esto. Dios le bendiga este sabor. Amén. Esto es Puerto Rico. Pero la vida aquí no es igual para todos. Están quienes llegan con ventajas y beneficios. Y están quienes llevan aquí toda una vida y ahora sienten que les quieren sacar. Y quitarles lo que les pertenece. Pero también están quienes crearon estas condiciones. Y quienes tienen el poder para cambiarlas. Esa me la dejaron enganchada en la puerta. Te deben desalojar y entregar la posición de las instalaciones dentro de 30 días. Gracias por el tiempo y le deseamos lo mejor. Maricusa llegó a Puerto Rico de su natal República Dominicana en los 90. Limpio, cocino, lavo, plancho, todo lo que está relacionado a la casa, cuenta conmigo, porque a mí me gusta y disfruto lo que hago. Lleva casi 26 años alquilando un apartamento en este edificio en Santurce. Aquí dormía mi hija con su hijo pequeño, con Christopher. Pero en mayo le dieron una carta avisándole que se tenía que ir, porque el edificio tenía nuevo dueño. Yo le dije, bueno, yo me voy a ir, pero cuando yo consiga un sitio donde yo pueda quedarme con lo necesario y enviar esa mudanza. Y en pocas palabras me dijo, bueno, como es tanta cosa que usted tiene aquí, bótela. Como para presionar a que uno salga corriendo, al menos yo lo que estaba pagando no era suficiente para yo cubrir, y el que yo estar aquí lo estaba haciendo perder dinero. Porque si pago 600 pesos, aparece un loco que da 2.500. Y él dijo que esto se iba a alquilar a 2.500. El ingreso medio de un hogar en Puerto Rico es menos de $1,800 al mes. Entonces están desplazando al boricua para hacerse ellos ricos a través de lo de aquí, de lo nativo de aquí. El nuevo dueño del edificio donde vive Maricusa es una compañía que se dedica a la compra y venta de propiedades. Y ya lo está revendiendo por $1.5 millones. En el anuncio dice que solamente acepta ofertas en efectivo y que los inquilinos se pueden ir en 30 días. Es un abuso. Y ya yo tengo 68 y hay personas mucho mayor que yo que han pasado media vida o medio siglo en ese sitio, que lo saquen impunamente. Eso duele. Este es el barrio donde yo nací, el rinconcito donde yo viví. Desde mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y este servidor nacimos aquí y mis hijos. Yo siempre he dicho que si yo nací en Puerto Tierra, yo quiero morir en Puerto Tierra. El barrio de Puerta de Tierra es la entrada a la isleta de San Juan. Es donde se encuentra el Capitolio de Puerto Rico y está al lado del famoso Viejo San Juan. Si tú notas, estamos enfrente a la bahía de San Juan y es privilegiado. Esto es un tesoro aquí para estos millonarios y ricos. Pero este no siempre fue un lugar codiciado. Puerta de Tierra fue donde vivieron las personas esclavizadas luego de obtener su libertad, porque la clase alta quiso mantenerlos fuera de las murallas de San Juan. Y eventualmente los arrabales se convirtieron en residenciales públicos. Pero en las últimas 2 décadas, el gobierno de Puerto Rico ha eliminado unas 1,000 unidades de vivienda pública para familias de bajos recursos. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo se llama esto? Esto es el condominio Las Acacias, Puerta de Tierra, donde yo me crié. Los residenciales públicos son el corazón de Puerta de Tierra. Si nos sacan, muere Puerta de Tierra. Si sacan los residenciales públicos, muere Puerta de Tierra. Yo viví ahí 54 años, viví en esa esquina. Mira lo que hay ahora. Un edificio, un caserío nuevo para riquitos, donde yo nací, donde yo no puedo entrar. Porque como somos negros y pobres, pues están abusando de nosotros, ¿sabes? Y no es justo ser desplazado por los grandes intereses. A ellos les interesan que nosotros nos vayamos. No, si nosotros nacimos ahí, que se vayan ellos. Pues mira lo único que nos han regalado estos inversionistas aquí, millonarios, el duérmete, nene. Duérmete, niño, duérmete ya, que pronto te sacamos de tu comunidad. Yo vivía por ahí, por ese pasillo, al final, a la mano derecha.
Laura Mía González vivía en este edificio de apartamentos privados, hasta que en el 2019 le llegó una carta anunciando que el edificio tenía nuevo dueño y se tenía que ir en 30 días. Bueno, en ese momento me sentí frustrada, primero porque había personas que llevaban casi 30 años viviendo allí, ¿verdad? Y cuando tú llevas ya 30 años viviendo en el mismo lugar, tú creas unas relaciones con la comunidad. Del edificio de la ferretería se tuvieron que ir 21 familias. Tú no puedes llegar aquí con mentalidad de colonizador pensando que aquí no vive gente o que la gente que vivía, pues mira, tú las puedes despachar con una carta de desahucio y que consigan a dónde irse a vivir. Laura Mía pagaba $300 al mes por su apartamento. Hoy día las unidades del edificio de la ferretería se alquilan a corto plazo por $150 la noche. Nadie está diciendo que no está haciendo un buen negocio. Es un negocio, mira, redondo y más si no paga casi contribuciones. Puerto Rico, where I'm from, is becoming an increasingly popular place to move among wealthy Americans. It's the tax incentives that make Puerto Rico very appealing, specifically Act 22. And crucially, the island has become a tax haven for the wealthy. En Puerto Rico hay una ley que le permite a los extranjeros no pagar ciertos impuestos cuando se mudan aquí. Se llama la Ley 22, que ahora es parte de la Ley 60. Y gracias a esta ley, cuando una persona se muda a Puerto Rico, no paga nada de impuestos por las ganancias de sus inversiones en cosas como acciones, criptomonedas y bienes raíces. I'm moving to Puerto Rico. Yeah. It's like the only place you can live with 0% capital gains. Actualmente hay más de 3,000 personas que se benefician de esta ley. Ese beneficio, sumado a los bajos precios de las propiedades luego del huracán María, para algunos significó una oportunidad. Puerto Rico is an absolute gold mine for real estate investing. Oh my gosh, the tax advantages. Why Puerto Rico is the best place for you to buy real estate in 2022. El nuevo dueño del edificio de la ferretería es un beneficiario de la Ley 22. Shahin Mayor Hassan ha comprado 15 propiedades en Puerta de Tierra. Pero él no ha sido el único. Desde el 2018, 8 beneficiarios de la Ley 22 han comprado por lo menos 28 propiedades en el barrio. Bueno, yo le digo invasores colonizadores porque ellos se comportan como tal. Claro, el gobierno de Puerto Rico le ha puesto el país en bandeja de plata. Entre las 28 propiedades que compraron los beneficiarios de la Ley 22 está lo que antes era una escuela pública. Mi escuela, aquí fue donde yo aprendí a leer. Aquí yo me pasaba jugando con Bicosí, 6º grado, Miss Martínez, que era mi tía, la hermana de mi mamá. Allí, 6º grado. La Martín G. Brumbaugh es una de las más de 600 escuelas que el gobierno de Puerto Rico ha cerrado en los últimos 10 años. Ahora esta escuela será un edificio de apartamentos con vista al mar. A finales de las clases se veían las ballenas que salían a parir. Los maestros nos llevaban a ver ese espectáculo. Cada vez que yo paso por aquí me dan con ganas de llorar. Estoy aguantando las lágrimas, pero... Muchas de las propiedades que los beneficiarios compran las dedican al turismo. Algunos académicos comparan la economía del turismo con la economía de plantación. Que los Estados Unidos invadiera y tomara posesión de Puerto Rico a finales del siglo XIX permitía a las compañías azucareras estadounidenses apoderarse de la tierra. Contrataban a puertorriqueños como sus empleados y les pagaban salarios bajos que los mantenían en la pobreza. Hoy día Puerto Rico sigue siendo posesión de los Estados Unidos y existe este incentivo que le da ventajas a los estadounidenses y les invita a comprar propiedades en Puerto Rico. Esas propiedades a menudo se convierten en alquileres para turistas, con la promesa de empleos de servicio para la población local. El resultado es un dueño extranjero que acapara las ganancias. La ley 20 y la ley 22 va a permitir que los gringos vengan a estar especulando sobre nuestra tierra. Ese ataque, más un ataque desde el punto de vista racial, como se ha dado, o de raza o de clase, es complicado. Sencillamente con decir gringo go home o todo este tipo de cosas, verdaderamente no abona la estabilidad política del país. Rafael Tatito Hernández es uno de los políticos puertorriqueños que ha recibido donativos de beneficiarios de la Ley 22. En los últimos 3 años, los beneficiarios han donado más de $240,000 a las campañas políticas del gobernador y los líderes de la legislatura de Puerto Rico.
El gobernador recibió la gran mayoría del dinero. A mí me apasiona mucho el tema. Yo vengo desde abajo y sé lo que es venir y caminar a la escuela y ver la situación social de las comunidades y las desventajas. Pero no pueden ser deteniendo el desarrollo. El mayor donante de las 3 principales figuras políticas es Brian Tenenbaum. You do Act 22, it's a no-brainer. La persona que compró la escuela de la comunidad de Puerta de Tierra. Ellos ven que el gobierno está quitándoles recursos para ponérselos en bandeja de plata a la gente que tiene mucho dinero. ¿Usted no lo ve así? Sí, no hay duda. El caso de Puerta de Tierra es un caso, si lo analizas y has podido ver a la comunidad por muchos años, ya más de 40 años apagado. Así que esto es una manera de que están renovando de una manera u otra una zona que estaba verdaderamente en una situación bien apremiante. Todavía lo está. Y esto es una cuestión de oferta y demanda. Muchos de ellos son los mismos dueños de la comunidad que le están vendiendo a estos inversionistas. Pero no es solo la vivienda y las escuelas. El otro recurso que está en juego en Puerto Rico son las playas. Por ley, todas las playas en Puerto Rico son públicas, pero hay quienes creen que se las están quitando al pueblo con construcción o cerrando el acceso, como pasó en el pueblo de Dorado. Dorado cuenta con mansiones y hoteles lujosos frente al mar. Por ley, se supone que haya múltiples accesos a través de esos terrenos privados para que el público pueda llegar a esta costa. Pero en años recientes, los que había se cerraron y ahora la única entrada es por el balneario público. Si queremos llegar a la playa allá, tenemos que caminar todo eso. Todo eso. No hay ningún otro acceso. Rosa Rivera Martínez trabaja limpiando casas en Dorado Beach. Pero yo creo que donde yo trabajo yo hago un poquito más que limpieza. Le doy un poquito de lo que es el sabor de Puerto Rico. Pero en sus días libres, Rosa no tiene acceso fácil a la playa que disfrutan sus empleadores. Los días que no está trabajando, si quisiera ir a esa playa, ¿cómo llega? Tendría que entrar por aquí. Rosa y yo empezamos el largo camino para intentar llegar a esta playa, que le llaman West Beach. Hay gente que dice, pero con tanta playa que hay en Puerto Rico, ¿por qué quieren ir a esa específicamente? Porque todas son de nosotros. Y no es que queramos solamente decir esto es de los puertorriqueños, queremos compartirlo. De camino nos encontramos con empleados de Dorado Beach, que nos dijeron lo mismo que la compañía luego reiteró por escrito, que sí, que la playa es pública, pero que para llegar teníamos que caminar por las piedras. ¿Cómo es que yo me tengo que sentir bien? El que me digan, sí, tú puedes pasar, pero tienes que pasar por donde te puedes cocotar y reventarte. O sea, me mortifica el que nos tratan como ignorantes o como delincuentes, cuando los que están rompiendo la ley claramente son ellos. Rosa y yo caminamos 1.3 millas y atravesamos las primeras rocas. Sí, cuidado ahí. No, me resbalé y me dio miedo. Pero al acercarnos más, el camino se puso más peligroso. O sea, la intención era llegar a esa playa, pero yo creo que mejor no, porque es mucho riesgo. El acceso es tan difícil que en la práctica West Beach se convierte en una playa privada para quienes compren una de estas residencias, que están en venta por hasta $18 millones. El ente gubernamental que está llamado a defender lo público, a defender las playas, los parques, etcétera, no lo está haciendo. Pedro Cardona Roy trabajó en la agencia de gobierno que decide cómo se usan los terrenos en Puerto Rico. Él dice que en Dorado construyeron en terreno que le pertenece al pueblo, porque según el reglamento, los 20 metros de terreno después de la marejada más alta son públicos. Y esas rocas están dentro del área que es afectada por la marea. El sargazo está llegando justo hasta las rocas. O sea que si ahora mismo yo me trepo por esa roca y me paro ahí y me dicen, tú no puedes estar aquí porque es propiedad privada, pero eso no es cierto. Correcto. Eso se supone que es parte de la propiedad pública. Correcto. ¿Por qué no se cumple con esto? Era tu pregunta. Yo creo que la razón principal es el poder que tienen ciertas personas en Puerto Rico. La compañía que construyó y es codueña de Dorado Beach se llama Prisa Group. En la última década, los directivos de Prisa Group han donado más de $500,000 a las campañas políticas de los dos partidos principales en Puerto Rico. De esos, más de $200,000 los donó el presidente de la compañía, Federico Stuve Arzuaga. En efecto, las cosas dieran una vuelta y se eliminara la ley 22 y se quite ese incentivo para los ricos y millonarios. ¿Qué le pasaría a la economía en Puerto Rico? Lo que vamos a tener un gran gueto en Puerto Rico. Si nosotros queremos pobreza en Puerto Rico, vamos a eliminar eso.
Dorado Beach es donde han comprado o alquilado casas figuras famosas como Logan Paul y Brock Pierce, quienes se mudaron a Puerto Rico por los incentivos. Pero la lucha por las playas no solo se está dando en Dorado. Una piscina frente de una playa. ¿Qué necesidad hay de eso? Invadiendo el hábitat de tortugas. Esto llora ante los ojos de Dios, corillo. Eso que nos pertenece a todos, de pronto el condominio Sol y Playa dijo, a mí no me importa que esto sea del pueblo de Puerto Rico, esto yo lo quiero para mí. Y yo voy a hacer una piscina allí, y yo voy a poner una verja. Las protestas comenzaron. Y el gobierno envió a la policía. Los manifestantes impidieron que continuara la construcción. Salió a relucir que un primo del gobernador, Pedro Pierluisi, era dueño de uno de los apartamentos. Primero que nada, estás hablando de un primo, tercero, cuarto mío. El caso fue a corte. El tribunal determinó que el permiso de construcción era ilegal y ordenó la demolición de la verja. Cuando los dueños no lo hicieron, los manifestantes se encargaron. Yo no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Que se vayan. Así como lo hicieron en Rincón, en Puerta de Tierra dicen que resistirán. Porque si no luchamos ahora y no nos unimos a luchar por nuestro barrio, no solamente Puerta de Tierra, va a ser la isla entera. Aquí la resistencia va a durar hasta que el corazón aguante. ¿A qué me refiero con eso? Que estoy dispuesta a dejar mi sangre por esta comunidad y por mi gente. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo.